capítulo 3. Vamos a leer para comenzar desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Segundo Timoteo 3, del 12 al 17. Vamos a estar hablando sobre el tema persistencia o permanencia fiel en la verdad. Y vamos a ver este pasaje, pero vamos a referirnos a varios otros versículos del mismo libro de 1 Timoteo que hablan de este mismo tema. Entonces, les invito a ponerse de pie, vamos para leer ahora de la Biblia, de este pasaje, 2 Timoteo 3, versículos 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por la verdad de este pasaje que hemos leído y también por la enseñanza del apóstol Pablo que encontramos aquí en este pasaje de la necesidad de mantenernos persistentes en cuanto a nuestra fidelidad a tu palabra, a la verdad tuya. Te pido esta mañana que tú uses tu palabra para hablar a nuestro corazón, para que cada uno pueda responder en obediencia. Te pido que nos bendigas de una manera muy especial por habernos venido aquí como iglesia, que la iglesia pueda crecer como resultado de nuestra presencia aquí. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento y realmente creo que antes de comenzar quisiera mencionar algunas verdades acerca de ese libro de 2 Timoteo. No voy a dar todo el trasfondo, voy a mencionar algunas cosas durante el mensaje, pero lo que quisiera pensar ahora es en cuanto a este tema que hemos mencionado, persistencia o permanencia en la verdad, pero una persistencia fiel en la verdad. Creo que una de las verdades más importantes para recordar acerca de esta letra, esta carta escrita por Pablo, la última epístola que él escribió, es que fue escrito mientras él se encontraba en una mazmorra romana sufriendo y también anticipando su muerte inminente, su martirio inminente. Él realmente no pensaba que iba a salir, realmente no salió de su encarcelamiento romano. La segunda vez que él había sido encarcelado allí en Roma, y esta vez no iba a salir porque iba a ser martirizado. Él sabía que su muerte era inminente, pero quería escribirse a su hijo en la fe. Timoteo parece que fue así presentado a Cristo por medio de Pablo, aunque había conocido mucho acerca de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, aún desde muy temprano en su vida. Cuando llegó Pablo allí a su hogar, a su ciudad de Listra, esto fue cuando él hizo su decisión de recibir a Jesucristo.
Eso podemos decir no con toda la confianza, porque no sabemos precisamente el momento en que Timoteo hizo su decisión de recibir a Jesucristo como su único Salvador personal. Pero sí podemos mirar a este texto y podemos entender que Timoteo se encontraba en un ministerio muy importante pastoreando la iglesia en Éfeso cuando Pablo le escribió desde esta mazmorra romana y él quería darle las palabras más importantes para él, lo que él consideraba lo más importante que él entendiera y que él pusiera en práctica antes de la muerte de Pablo. Realmente Pablo tenía un deseo de ver a Timoteo antes de su muerte, pero quería enviar esta carta con toda la confianza que Timoteo iba a responder bien a este mensaje y iba a poder servirle con mayor fidelidad y con toda la persistencia que él está eh, exigiendo en esta epístola. Entonces, pensando de este tema, eh, creo que deberíamos mirar un versículo que es clave en este pasaje. Segundo Timoteo 3 y versículo 14, donde dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La verdad es cuando leemos este epístola, como había mencionado, Pablo tenía un propósito personal en que quería pedir a Timoteo que vaya a Roma. Quería ver a Timoteo antes de su muerte. Entonces, pedía en esta epístola, en el capítulo 4, en versículos 9 y 21, él pide a Timoteo que vaya a Roma en cuanto a la sea posible en vista de la inminente partida del apóstol Pablo por medio del martirio. Entonces, está queriendo ver Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, por lo menos una vez antes de su muerte. Entonces vemos que este texto es muy personal en cuanto a dirigirse a su hijo en la fe y darle enseñanzas muy importantes, considerando de que no va a tener otra oportunidad probablemente para escribirle otra carta. No tiene toda la seguridad de que Timoteo le va a poder llegar para verle personalmente antes del martirio de Pablo. Entonces, él tiene ese gran deseo de estar con Timoteo. Lo menciona también en el versículo 4 de 2 Timoteo 1. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Él quería ver a Timoteo, pero eso es solamente uno de los propósitos de Pablo. Era un propósito muy personal, de que él personalmente quería tener este privilegio. Pero en cuanto al mensaje para el ministerio de Timoteo, había otro propósito muy importante que se ve a través de toda esta epístola. Y eso era para amonestarle a que persista en la sana doctrina, defendiéndola contra todo error y soportando penalidades como un buen soldado. Este segundo punto, esta segunda parte de su propósito, se ve en toda la carta. Por ejemplo, en capítulo 1, versículos 13 y 14, tomando en cuenta este propósito, que él quiere amonestar a Timoteo que persista en la sana doctrina y que defienda esta doctrina contra todo error, soportando penalidades como buen soldado.
Entonces, que persiste en la buena doctrina. 1, versículos 13 y 14. Dice allí a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces está diciendo mantener las sanas palabras que había recibido en enseñanza de Pablo y que guarda también este depósito. Y el depósito tendría que ver con el tesoro de la misma palabra compartido con Timoteo. Un tesoro que debe guardar bien y guardar no solamente en el sentido de mantener la pureza de la palabra y que siempre él busque conocer bien la palabra, pero también que lo comparte con otros, porque esto se ve en capítulo 2, versículos 1 y 2, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay otra verdad que queremos pensar al seguir, pensando de este propósito que él tiene para Timoteo y su ministerio, que ya hemos visto que Pablo ya está compartiendo este deseo o este propósito con Timoteo. Pero noten que cuando pensamos de la necesidad de persistir en la verdad o en la sana doctrina, hay 3 aspectos básicos que Pablo sigue insistiendo y sigue enseñando a Timoteo en cuanto a su persistencia en la verdad, su persistencia fiel en la verdad. Uno tiene que ver con la idea de entender. Entonces vamos a recordar eso, esta idea de entender, de comprender, de conocer la verdad de las Escrituras, que debería estudiar, que debería seguir leyendo y aprendiendo todo lo que puede aprender de la verdad de Dios, de su persona y de sus propósitos, y obviamente debería entender, comprender, conocer la palabra. La segunda palabra que deberíamos recordar en lo que Pablo está diciendo a él en cuanto a la persistencia fiel en la verdad. Primeramente, entender, comprender la verdad, enseñar, compartir la palabra. Y enseñar puede ser enseñarlo en clase, enseñar personalmente, enseñar en la congregación, puede ser por medio de la consejería, de exhortación, pero debería seguir enseñando, no solamente conociendo mejor la palabra, sino compartiendo la palabra, proclamando la palabra, sea entre un grupo de personas o sea cara a cara, con cualquier persona. Debe entender, debe enseñar la palabra, y la tercera cosa es que debe ejercer la verdad. No solamente conociendo y compartiendo, pero aún más importante mientras esté haciendo todo eso, que debe practicar la palabra, ejercerse en la verdad. Eso es tan importante que vamos a ver que eso se enseña continuamente en esta segunda epístola de Pablo a Timoteo. Siguiendo en el libro, ya hemos visto algunas enseñanzas de Pablo que él está exigiendo a Timoteo que persista en la sana doctrina, en la verdad. Otro versículo se encuentra en versículo 15. Procura con diligencia presentarle
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que sigas, realmente es que continuamente esté usando bien, interpretando bien la palabra de verdad. Entonces tiene que ser fiel, persistente en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Los versículos que hemos leído aquí al principio, esos realmente lo proclama bien claro y voy a repetir otra vez porque sería un versículo clave para esta mañana, versículo 14 del capítulo 3, donde dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Después los primeros versículos del capítulo 4, pero especialmente los versículos 2 al 5. Noten versículos 2 al 5 y la importancia que Pablo da es a esos tres aspectos de persistir fiel en la verdad. Y ahora recordando que estamos hablando de entender la verdad, comprenderla, enseñarla, compartirla y ejercer la verdad, practicar la verdad. Y por eso leemos versículos 2 al 15, donde dice que prediquéis la palabra, que insistéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán muestras conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Ahora, entienden de que esos versículos tienen varios aspectos más específicos en cuanto a cumplir estos tres aspectos de persistencia en la verdad. Pero se ve que tiene que seguir enseñando, entendiendo, comprendiendo, estudiando la palabra para conocer mejor a Dios, acercándose a Dios. Tenía que seguir enseñando y compartiendo la palabra en este pasaje, particularmente en el sentido de predicar la palabra con fidelidad y después la práctica de la palabra es esencial. Ahora, cuando volvemos al pasaje donde hemos comenzado, notamos que en este capítulo realmente se ve este tema del discípulo persistente en la verdad o en la doctrina. Para mantenerse persistente en la verdad, primeramente Pablo menciona la necesidad de separarse de los impíos. ¿Y por qué es tan necesario separarse? ¿En qué contexto está diciendo que debería separarse de los impíos? Y noten versículo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y se entiende que Pablo realmente estaba considerando en el contexto de que estaba escribiendo que ya se encontraban en los postreros días. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que Cristo volviera en cualquier momento. Ellos estaban anticipando que Cristo volviera para llevar a su iglesia. Y ellos aún en este primer siglo, estamos pensando más o menos que estamos en el séptimo, la séptima década del primer siglo, ¿no? Los años 60 que Pablo está escribiendo.
Y ya ellos están considerando el hecho de que Cristo podría volver en cualquier momento y que deberían estar preparados. Y habla aquí de tiempos peligrosos o tiempos onerosos, tiempos penosos o difíciles de soportar. Y si fueron difíciles de soportar, los tiempos que estaban pasando en el primer siglo, eh, realmente hoy en día podríamos pensar que parece peor la situación, porque, porque se encontraban onerosos los tiempos del apóstol Pablo cuando él estaba escribiendo, porque él miraba a la situación y hablaba acerca de los tiempos onerosos, los tiempos difíciles de soportar. Y se da cuenta al leer los siguientes versículos, vamos a leerlo rápidamente, no voy a exponer todo el pasaje, pero que se dieran cuenta de que fueron onerosos o fueron difíciles de soportar los días por la maldad del hombre, del corazón del hombre y la práctica de los hombres, aún en el área donde estaban ministrando en Éfeso y en el contexto de su ministerio de Timoteo, se estaban empeorando las cosas porque se veía que los hombres estaban realmente pecando, estaban cayéndose en pecados peores que nunca habían experimentado hasta entonces. Y si es así, hoy en día vemos tanta rebelión contra el camino de Dios y contra la palabra de Dios en el mundo en que estamos viviendo. Pero siempre la iglesia del Señor ha pensado de los tiempos difíciles de soportar y pensando que se acerca el momento en que Cristo venga para llevarnos a su presencia. Noten lo que él dice acerca de la situación, y la situación tiene que ver con el corazón y la rebelión de los hombres en contra de Dios. Y noten cómo podría ser una descripción de hoy en día de los hombres, cómo se portan los hombres hoy en día y cómo responden, por ejemplo, al mensaje de la verdad de la palabra y cómo realmente la gente, por lo general, no respetan la palabra y la verdad de Dios. La gente en general en este mundo, ellos desprecian la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Pero no deberíamos pensar que es algo nuevo, pero sí deberíamos entender que la Biblia dice que se va a empeorar más y más mientras nos acercamos a la venida de Cristo Jesús. Noten, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las cosas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Antes de seguir, solamente un comentario de que si fue muy mal el pecado que se veía en los días del apóstol Pablo, cuando los hombres participaban tanto en agradar los deseos carnales de su propio corazón pecaminoso. Hoy en día se ve de que la gente no tiene que entrar personalmente, físicamente, en la casa de otros para hacer estos pecados. Mucho se hace electrónicamente, mucho se hace
por medio de Internet. Pero el corazón del hombre se puede describir de la misma manera. Dice versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de verdad. Y de la manera que Anes y Jambres resistieron a Moisés, bueno, van a pensar de que a qué se refiere eso. Bueno, eso es de la tradición judía. En cuanto a Janes y Jambres, no son personas mencionadas en el Antiguo Testamento en conexión con Moisés, pero ellos entendían que Janes y Jambres eran los cabecillas de los magos que se oponieron a Moisés en su batalla contra el faraón de Egipto. Entonces, como dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez en versículo 13 vuelve a mencionar aquellos malos hombres que se describen realmente en los primeros 9 versículos. Mas a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañadores. Entonces, que en el contexto de este tema de persistir fiel en la verdad, está diciendo a Timoteo que se mantenga, que se cuida, está diciendo, cuídate de los engañadores y de los engañados, porque menciona ahí en versículo 13 los dos grupos de personas. Hay engañadores y también hay engañados. Cuídate de ellos, porque ellos están mencionando a los engañadores y los engañados en el contexto que realmente ellos rechazan de todo corazón la verdad de Dios. ¿Ya? Traten de engañar a otros para que no sigan el mensaje de la verdad de Dios. Entonces, que él debería mantenerse firme y fiel. Bien, siguiendo entonces, ya no vamos a mencionar más eso, pero se dan cuenta de que es muy semejante la descripción que encontramos aquí, que es una descripción de la maldad de los hombres en los días del apóstol Pablo. Y pensando que él está realmente considerando la condición de la sociedad en donde estaba viviendo Timoteo y estaba ministrando, que estaba estableciendo una iglesia ahí en Éfeso, que estaba dirigiendo la iglesia de Cristo Jesús, que debería mantenerse puro en todo sentido en medio de esta sociedad tan pagana que él describe en los primeros 9 versículos. Entonces, persistiente en la verdad, en la doctrina que Dios nos da. Entonces, al pensar de eso, noten que ya hemos leído versículos 12
versículos 10 al 12. Interesante que en versículo 10, él se menciona a sí mismo, Pablo se menciona a sí mismo como ejemplo, que debería seguir su ejemplo. Él es su patrón, ¿no? Es su padre espiritual, pero también Timoteo respecta mucho a Pablo, no solamente por su enseñanza, por ser apóstol de Cristo Jesús y realmente profeta de Dios, que Dios usa para proclamar y para escribir las escrituras, la palabra verdadera, ¿ya? Entonces, él debería ver a Pablo como ejemplo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, en la nueva versión internacional, así lo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que Pablo le estaba presentando como digno de imitación. Y menciona varios aspectos en que Timoteo debería imitarle en su enseñanza. Ya hemos visto esto como una de las partes y los aspectos más importantes de, de, su, de su persistencia fiel a la verdad, la enseñanza. Pero considerando que implicado allí que debería entender y enseñar la palabra con toda fidelidad. Debe hacer todo lo posible pidiendo al Espíritu Santo que le guíe, que interprete bien la palabra de Dios y que la enseñe a los demás. Entonces, en su enseñanza, o sea, su enseñanza eh, es tan importante, pero debería considerar el ejemplo de Pablo en la enseñanza. Conducta, conducta. Ya, y bueno, la palabra y la verdad no es solamente para ser comprendido y enseñado, no solamente comparte la palabra, sino vívela, practícala. Cuán importante es este aspecto del ministerio del siervo de Dios, ¿ya? Que debe mantenerse fiel en la limpieza de su corazón. Y considerando eso, en la necesidad de cuidarse de los impíos que recién Pablo había mencionado aquí, que él debería en su conducto mantenerse limpio, y segundo Timoteo 2, versículos 19 al 21, menciona la importancia de este aspecto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y podríamos pensar que primeramente, aunque él estaba dirigiéndose para que toda la iglesia aprendiera esos principios, se dirige primeramente a su hijo en la fe, Timoteo, que se limpia, Timoteo de estas cosas, que se mantenga limpio, para ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena
obra. Hermanos, nosotros hoy en día deberíamos poner en práctica este principio de mantenernos limpios continuamente. Se dirige especialmente a uno que está pastoreando de la iglesia de Éfeso. En un ministerio de pastorado es tan importante que se mantenga como ejemplo limpio y puro, como con una vida ejemplar, ¿ya? Persistiendo en la verdad, pero persistiendo no solamente en el conocimiento de la verdad, sino en la práctica de la verdad. Entonces, seguimos pensando de lo que Pablo presentaba como ejemplo a Timoteo, las cualidades, su propósito. En el caso de Pablo, la enseñanza y la conducta están en hermosa armonía, pero debería entender el propósito de Pablo. Y creo que cuando Pablo compartía su propósito, lo compartía de tal manera que Timoteo entendiera el propósito principal de Timoteo, que se encuentra en Filipenses 1 y versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si queremos ver aún más en cuanto al propósito de Pablo, que él comunicaba a los filipenses en capítulo 3, Filipenses 3, y versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba anticipando el día cuando él viera la cara de Cristo Jesús, cuando se encontrara con Cristo cara a cara, y el momento cuando él sería como Cristo, pero está extendiéndose hacia la meta. Y al escribir a Timoteo en estos últimos momentos, quizás los últimos días de su vida aquí en la tierra, Pablo quiera que Timoteo entendiera la necesidad de extenderse a la meta. Está escribiendo a su hijo en la fe, que probablemente podría, por la edad, podría haber sido su hijo, ¿no? Que es muy probable que Pablo tenía por lo menos unos 20 años más que Timoteo. Entonces, al escribirle, está considerando que está viviendo en tiempos onerosos, tiempos difíciles, tiempos de persecución. Está considerando que Timoteo podría vivir muchos años más, al que considera también la posibilidad que Timoteo podría sufrir la misma clase de Pablo sufría en cualquier momento. ¿Ya? Si se mantenga fiel, él se entendía que Timoteo tendría tanto la oposición de los que se opusieron al Evangelio como Pablo había experimentado. Pero el propósito siempre se debe ser mantenerse fiel, bien viviendo que Cristo, el vivir es Cristo. Cristo es mi vida mientras estoy aquí, pero la muerte es ganancia. Dice mi fe. Y podríamos tomar también la idea de que si Timoteo debería ver el ejemplo de la fe de Pablo, nosotros también podemos ver su vida y tal como él confiaba de todo corazón en Dios, en todas las circunstancias de la vida. Y creo que se refiere a eso en este versículo, que él seguía ejerciendo la fe
absoluta en su Salvador y su Señor en los momentos más difíciles de, de su carrera, de su vida, de su fidelidad, de persistir anunciando y practicando la verdad. Él confiaba en Dios en todo momento y así debería ser Timoteo. Su longanimidad. Ahora, eh, longanimidad, paciencia con respecto a las personas. Es la palabra que se usa allí, tiene que ver con la paciencia con respecto a las personas y aún con respecto a sus perseguidores. Eh, y vemos que Pablo realmente había demostrado mucha paciencia en sus relaciones para con las otras personas y enseña a Timoteo la necesidad de mantener aquella paciencia. A veces eso puede ser quizás lo más difícil de nuestra vida, cuando hay personas que realmente nos maltratan, que eh, llegan a ser realmente un obstáculo para nuestra vida cristiana, y cuando queremos hacer algo para la gloria de Dios, que hay personas que van a oponerse a nosotros y que vamos a tener interrelaciones difíciles, aún dentro del cuerpo a veces, pero hay que así vivir con longanimidad, paciencia en cuanto a aquellas personas. Y tomando en cuenta de que Dios está obrando en ellos. Y estamos hablando de la relación con los demás dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, que es tan necesario darnos cuenta que Él que comenzó la obra en ellos, sigue haciendo esta obra, tal como está haciendo conmigo. Y tú debes ver a aquellas personas, considerarles con bastante paciencia y considerando que el Señor ha tenido tanta paciencia para con todos nosotros. Entonces, la paciencia de Pablo se ve como ejemplo para Timoteo. Su amor. El amor, probablemente aquí está hablando de su amor hacia otras personas, aunque el amor también se refiere, y en este caso es el agape, pero se refiere primeramente a nuestra relación para con Dios, mantenerse en este amor hacia Dios, demostrando nuestro amor a Él. Pero creo que, puesto que las demás características tienen que ver con su vida cotidiana y las relaciones con los demás, amando a las personas y aún amando a los enemigos, como el Señor Jesús nos enseñó, que cualquiera puede amar, es muy fácil amar a sus amigos, ¿ya? Pero amar a los enemigos, uno tiene que depender del Espíritu de Dios para demostrar este amor. Después habla de paciencia y en este caso es perseverancia. Ahora está pensando de soportar y resistir en medio de las circunstancias adversas. La palabra aquí se usa, es una palabra compuesta en el original que tiene que ver con mantenerse bajo, literalmente, manteniéndose bajo las circunstancias, pero no deberíamos permitir que nuestro ánimo se mantenga bajo las circunstancias, sino deberíamos tener paciencia en cualquier circunstancia de la vida. Y como es interesante que Timoteo había tenido la oportunidad de observar a Pablo en circunstancias muy difíciles.
es interesante que él sigue, el versículo 11, Pablo sigue hablando de las persecuciones y padecimientos. Y habla de los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconia, en Listra. Ahora, deberían entender de que ahí está escribiendo acerca de la experiencia de Pablo cuando visitó por la primera vez la ciudad de Listra, donde vivía Timoteo con su abuela y su madre, y que en ese momento experimentó bastante persecución. Desde que entró esta área y primeramente visitó Antioquía de Pisidia. Y hay una serie de pueblos, de ciudades que él visitó, comenzando con Antioquía, después Iconio, Listra y Derbe. Desde el oeste hacia el este, él viajaba para visitar a cada uno de esos pueblos y proclamar el Evangelio. Y se ve, si vemos en Hechos capítulo 13, este es el testimonio de lo que pasó con Pablo y Bernabé en su primer viaje cuando llegaron a Antioquía. Ahora, no debemos confundirnos, que había salido de la iglesia de Antioquía, comisionado por la iglesia de Antioquía, pero es otra Antioquía. Es la Antioquía de Siria, de donde salió comisionado Pablo con Bernabé. Y ahora llega a Antioquía de Pisidia en Hechos capítulo 13. Es interesante, no vamos a leer todo, pero aún observando este pasaje, se va a dar cuenta que Pablo predicaba un mensaje largo acerca de la justificación por la fe ahí en Antioquía. Y como resultado, había muchos que se convirtieron en esta oportunidad. Pero también había oposición. Bueno, interesante que lo que se menciona en versículo 50, sin mirar mucho, dice, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Ahora estamos pensando de mujeres devotas judías, distinguidas entre la sociedad de Antioquía. Y a los principales de la ciudad, los judíos instigaron a aquellas personas para levantar persecución contra Pablo y Bernabé. Y resultó que los expulsaron de su ciudad, de los límites de su ciudad. Entonces dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. En Iconio tampoco resultó muy bien para ellos en cuanto a la recepción de los incrédulos, pero lo que sí vemos es que cuando llegaron allí, versículo 1, como siempre hicieron, ellos hablaron la palabra, creyeron una gran multitud de judíos y de griegos. Pero versículo 2 y versículo 3 realmente nos habla acerca de la oposición, la persecución. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se distribuyeron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y se ve de que siempre Dios estaba bendiciendo el ministerio de Pablo y Bernabé, pero también había oposición. Había muchos que no solamente rechazaron el Evangelio,
sino que recharon a los mismos siervos de Dios y ellos persiguieron a los mismos siervos de Dios. Ahora, estoy mencionando esto porque deberían darse cuenta que ahora Pablo se va a presentar por la primera vez a Timoteo y su familia, porque va a viajar a Listra. Versículo 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaba el Evangelio. No se va a detener el siervo de Dios. Van predicando el Evangelio, la misma verdad, aunque haya bastante oposición. Y encontramos como Dios le dio la capacidad, le dieron la capacidad para sanar a un hombre cojo, que había estado cojo desde nacimiento, y Pablo, fijando en los ojos de ese hombre, versículo 9, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Ahora, lo que pasa después es muy interesante, que este pueblo es muy idólatra, muy idólatra. Tiene sus muchísimos dioses, con templos para cada dios, y sucede que ellos tienen sus dioses que se llaman Júpiter y Mercurio. Y ellos dicen, bueno, que han venido los dioses para visitarnos, porque Dios estaba haciendo milagros entre ellos, y ellos atribuyeron los atributos del Dios omnipotente a sus dioses falsos, pero decían que sus dioses falsos estaban haciendo esos milagros por medio de Pablo, Júpiter y Mercurio. O sea, no solamente que sus dioses estaban haciendo milagros por medio de ellos, sino que sus propios dioses habían aparecido en la persona de Pablo y de Bernabé. He aquí, Júpiter y Mercurio. Esta gente tan idólatra. Y piensan de que probablemente Timoteo con su familia se encuentra entre las personas que están observando los eventos ahí en Listra aquel día. Ahora, estoy seguro que ellos no participaron en la idolatría que estaban haciendo, porque la descripción que Pablo da de su abuela y de su madre en 2 Timoteo es que eran ya judías devotas, judías que buscaron las escrituras, ¿ya? Y que enseñaron las escrituras a Timoteo. Entonces ellos podríamos suponer que ellos eran judíos fieles al Dios del Antiguo Testamento. Por lo menos esto es la enseñanza que ellos tenían hasta entonces y creían en el Dios verdadero. Pero es interesante porque al seguir la lectura encontramos que después de querer adorar a Pablo y a Bernabé, porque eran Júpiter y Mercurio, que vinieron judíos desde ¿dónde? Antioquía e Iconio, donde recién habían ministrado Pablo y Bernabé, y donde había judíos que se opusieron totalmente contra su ministerio y contra sus siervos, y levantaron persecución allí en Antioquía, también en Iconio, y ahora llegan a Listra para hacer también lo mismo, y las mismas personas
que recién estaban adorando a Pablo y Bernabé y consideraron que fueran sus propios dioses. Ellos escucharon la voz de los engañadores, los judíos engañadores que vinieron desde Antioquía y Iconio. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 19? Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron, hicieron cambiar de parecer a la multitud. Persuadieron, hicieron de parecer a la multitud. Quiere decir que engañaron realmente a la multitud para que ellos pensaran de otra manera. Y habiendo apedreado, ahora en vez de querer de adorarle como si fuera su propio Dios, le van a apedrear. Y hasta que pensaban que fuera muerto, dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Y qué hicieron después de eso? Dice, rodeándole los apóstoles, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Piensen conmigo, hay la posibilidad que entre los judíos que ayudaron a Pablo después de ser apedreado, está presente la abuela y la madre de Timoteo, Loida y Eunice, y quizás Timoteo mismo estaba allí presente, pero seguramente ellos conocían muy bien los eventos, se enteraron bien de lo que había pasado, ¿no es así? Lo interesante es que ellos, después de haberse levantado, y Pablo mismo después de haberse levantado, casi muerto, pero recuperando, se levantó y fue directamente a Derbe, que era el próximo pueblo al este. Entonces seguía y ahí hizo lo mismo, anunciando el evangelio en aquella ciudad, haciendo muchos discípulos. Y para mí eso es interesante porque Timoteo es el que recibe la última epístola del apóstol Pablo. Y es posible que esos eran los momentos entre la primera visita de Pablo a Listra y su segunda visita a Listra. Es posible que él conoció a Cristo personalmente. No sabemos los detalles de cuando Timoteo recibió a Cristo. Lo que sí sabemos es que su abuela, Loida, y su mamá, Eunice, hicieron su decisión primero. Porque Pablo menciona eso en 2 Timoteo 1 y versículo 5, que habla acerca de la fe genuina que se debía o la fe no fingida de Timoteo, que se veía primeramente en su abuela y en su mamá. Entonces, ¿cuándo confiaron ellos en Cristo como su único Salvador? No sabemos. Pero por eso estoy mencionando hoy día este testimonio muy interesante de Timoteo. Porque cuando volvemos al segundo de Timoteo 3, encontramos allí el testimonio poderoso. El testimonio primeramente de lo que habíamos escuchado. Pablo hablando de sus persecuciones y padecimientos que realmente comenzaron desde el comienzo de su ministerio como misionero. Eso es la primera parte es la primera etapa de su vida misionera, cuando entró en Antioquía, en Iconio y
en Listra. ¿Ya? Persecuciones. Pero las persecuciones y los padecimientos seguían a través de todo su ministerio. Tomen en cuenta de que Timoteo probablemente estaba ahí presente para observar lo que pasaba allí, pero que también él tenía el privilegio de acompañar a Pablo en muchos de los padecimientos y de las persecuciones que Pablo experimentó. Timoteo le estaba acompañando. Interesante que lo que dice en versículo, versículo 11, segundo Timoteo 3. Vamos a leerlo otra vez. Segundo Timoteo, capítulo 3. Y dice ahí, sí, versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Timoteo, no deberías pensar que vas a escapar las persecuciones si vives piadosamente, si vives una vida consagrada al Señor, vas a experimentar persecuciones. Y nosotros deberíamos también entender de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según Timoteo 3:12. La persecución podría consistir en muchas cosas. Destierro, como el apóstol Juan, desterrado, y ahí en la isla de Patmos, escribiendo el libro de Apocalipsis, destierro, encarcelamiento o muerte. Quizás eso serían las peores de las circunstancias que nosotros podríamos pensar, pero también la persecución o padecimiento puede ser murmuraciones en contra del Evangelio o en contra de sus siervos, calumnias, críticas, persecuciones. Siempre, dijo Calvino, habrá hombres perversos que serán espinas en nuestro camino. En esta oportunidad, quiero pensar últimamente en lo que Pablo dice en versículos 15 y 16 y 17, pero pensando particularmente de la herencia tan preciosa que quería Timoteo. Porque ahí leímos, segundo Timoteo. Después, versículo 14, recuerdo que ese es el énfasis del tema de hoy día, pero persiste tú en lo que has aprendido y que persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, Pablo estaba hablando de seguir el ejemplo de los fieles, y entre los fieles debería incluir Timoteo a su propia abuela y su propia mamá, que ellos habían sido fieles durante su niñez, y dice desde la niñez. Realmente esta palabra literalmente que le dice niñez quiere decir infancia. Desde su infancia, desde los primeros días de su vida, aún se podría traducir. Y lo que quiere decir es que ellos se demostraban fieles en su enseñanza de las escrituras. Ahora entendemos que solamente tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos buscaban la verdad, o sea, ellos encontraban la verdad
acerca de Dios y toda su enseñanza venía de esta fuente del Antiguo Testamento. Todos los 39, lo que nosotros tenemos como 39 libros, aunque no fueron divididos así en este tiempo, pero ellos tenían el Antiguo Testamento. Y cuando dice, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, qué privilegio tenía Timoteo, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El poder de las Escrituras. El poder de las Escrituras que fue para que Timoteo conociera acerca de la verdad de la persona de Dios, sus propósitos y sus obras que se demuestran en el Antiguo Testamento, especialmente con respecto a su fidelidad a su pueblo escogido, al pueblo judío, de quienes formaban parte la abuela y la mamá de Timoteo, y que él también, Timoteo, tenía esta herencia de abuela y mamá judías, aunque su padre era gentil. Entonces, Timoteo, aunque tenía un padre gentil que no, por supuesto, por lo que entendemos, nunca conoció a Dios, nunca llegó a ser creyente, aunque no tenemos certidumbre en cuanto a eso, pero por lo menos las únicas personas fieles en la casa, en el hogar de Timoteo, mientras él estaba creciendo, eran su abuela y su mamá, pero ellos se mantenían fieles a las Escrituras. Y cuando Pablo llegó a Listra, en aquel momento, y lo que iba a mencionar, creo que es importante, creo que pasé un poco en mencionar eso. Después de haber ministrado en Derbe, ¿no? Fue a Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y después de eso volvió a pasar por Listra, por Iconio y Antioquía. Entonces era una segunda oportunidad para que Timoteo se encontrara con Pablo. Y parece que la razón por qué Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe es que Dios utilizó a Pablo para traer a Timoteo a Cristo Jesús con toda la fe, confiando en Él como su propio Salvador y Señor personal. ¡Qué maravilla! Pero creo que es importante reconocer que aunque parece que Pablo fue la persona que Dios usó para que Timoteo fuera salvo, sin duda su abuela y su mamá tienen una parte importante en esto, porque ellos se habían confiado en Cristo primero. Entró esta fe no fingida, esta fe genuina, primeramente en ellos, dice Pablo en 2 Timoteo 1:5. Entonces, ellos fueron fieles en anunciar y también en animar a su hijo. Realmente estoy convencido de que estas dos mujeres habían pasado mucho tiempo orando por su hijo. Yo entiendo cómo es el amor de los padres hacia sus hijos. Y los padres creyentes se preocupan por las necesidades de sus hijos, oran muchísimo por ellos y deberían mantenerse fieles en la verdad. No solamente por la necesidad, porque tenían que ser fieles delante de toda la sociedad y en su iglesia,
pero en su hogar, ahí comienza la fidelidad, persistencia en la verdad de Dios. Y sí, aún continuar mucho con versículos 16 y 17, mencionamos la idea de que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, alentada por Dios, es lo que quiere decir. Y yo creo que allí está hablando de la misma naturaleza de las escrituras por ser alentadas por Dios, que son inspiradas las escrituras. Y a la verdad que la iglesia tenía que examinar y tenía que considerar cuáles eran los libros canónicos, canónicos de la Biblia, incluyendo libros que ni fueron escritos todavía cuando Pablo escribió segundo Timoteo. Había otros libros y el canon del Nuevo Testamento no se terminó hasta el fin del primer siglo. ¿Ya? Pero esos libros tenían la calidad de ser canónicos, no porque la iglesia los aprobó, sino porque fueron inspirados desde el momento, fueron alentados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, por eso son útiles. Y terminando con este pensamiento de la gran responsabilidad que cumplieron estas dos mujeres, Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo. ¿Cuánto nosotros deberíamos reconocer nuestras responsabilidades como padres de familia? Y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para respetar, como hemos dicho, permanecernos fieles en la verdad, enseñando, conociendo la verdad. También, ¿qué más? Enseñando. ¿Cómo? Ya, pero ¿qué? Ya, enseñar. Primero es entender, después enseñar, compartir y ejercer la verdad. Primeramente, tiene que comenzar esta responsabilidad para los padres cristianos dentro del hogar. Después se extiende al mundo entero, donde quiera que vayamos, que seamos fieles en ese sentido de entender, enseñar, ejercer y ejercer la verdad. Pero comenzamos en el hogar y que seamos fieles como padres y como madres, pero al hacer eso, orando por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, que mientras son chicos, si estamos criándoles en la verdad, que ellos también van a poder hacer lo mismo cuando lleguen a ser padres o madres. Nuestros hijos deberían aprender de nosotros estos principios para que siguiera esta herencia de generación en generación. Y así, la Día de Madre tiene que ver con nuestro aprecio por lo que hemos visto en nuestras madres. Pero también deberíamos pensar de las madres futuras y deberíamos estar orando por aquellas y que nosotros podamos ser fructíferos en criar a estas madres y podríamos pensar de los padres también, pero siendo el día de la madre, deberíamos criar bien a las madres futuras. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad.
es verdad absoluta. No encontramos en este mundo otra verdad absoluta, solamente tu verdad en que podemos confiar con toda la confianza, toda certidumbre. Te pido, Padre, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos estudiado esta mañana, lo que hemos escuchado. Especialmente que queremos agradecerte por las madres y pedir que tú nos ayudes a ser fieles como padres y ayudes especialmente a las madres y que también nos ayudes a tomar en cuenta nuestra responsabilidad de preparar futuros padres y madres para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos.